no puedo conocer este, ¿sí? Entonces decía, y ese es el problema de los problemas inversos, es que no es tan trivial a veces que uno siempre pueda ir y luego que volverse por el mismo camino. Ese vector A, particularmente en física hay un vector que se llama un vector A, que es el vector potencial magnético. No es el vector potencial eléctrico, sino el vector potencial magnético. Es un argumento matemático para hacer una analogía con las estructuras del potencial eléctrico. Hay una diferencia grande, el potencial eléctrico es un escalar, es estrictamente escalar, pero el potencial magnético es un vector, ¿no van a entender? Es un potencial vectorial. Entonces, uno garantiza la existencia de ese A, pero nunca será medible ese A. Lo que sí es medible es el campo magnético, bueno, B o H, que incluso uno dice, llámenlo B, llámenlo H, entonces llámenlo H, y ese es un problema curioso, ¿van a entender? Es decir, es un argumento matemático válido, aunque no necesariamente el ente físico que estamos describiendo como A sea medible. Pero ustedes saben que los físicos siempre están buscando hacer ¿qué? Cosas que medibles, pero bueno, no sé, ¿van a entender? Ese vector no es medible, ese vector no es, digamos, medible directamente, solo puede ser medido ¿a través de qué? De lo que él llama ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Sí, las cosas que uno, esos números que uno utiliza para medir cosas, que incluso habla del Producto Interno Bruto, ¿se acuerdan? Para medir ¿qué? Los indicadores, para medir la tasa de crecimiento de una población. ¿Sí estamos? El desarrollo económico, no el crecimiento sino económico. Bueno, listo, entonces, los escucho, parece que no han visto el video de Mario Bunge, quiero oírlos. No, es que ese video estaba muy pesado, ¿qué? ¿Les pareció demasiado pesado? Bueno, ¿por qué? Por lo que el hombre hablaba así como a veces ideas cortadas. Sí, porque hay momentos en que el hombre como que iba en una idea y ¡cuac! Resultaba en otra. Pero bueno, a mí me pareció, yo me hice un resumen re light. Sí, pues para hacer un video tengo 5 páginas de resumen light. Entonces, vamos contando el video, ya que ustedes como que no anotaron nada. Está el problema del inverso. Listo, entonces ya dijimos. Ah, miren, sí es chévere. El hombre habló, por ejemplo, del experimento de Millikan. ¿Cierto? ¿Sí saben cómo es el experimento de Millikan? ¿No? Ese experimento se hace aquí en la universidad, hay un aparato para hacer el experimento. Es realmente un experimento muy, muy interesante, pero como dice Mario Bunge, nunca jamás Millikan vio un electrón. ¿Aló? No, un electrón, nada, un electrón, no. Entonces uno que busca indicadores de la existencia de un electrón, o sea, números o cocientes, razones, proporciones, lo que ustedes quieran para encontrar un ¿qué? Un ente físico que no necesariamente he visto, pero que bajo esos argumentos garantizo su ¿qué? Su existencia. Y uno de los indicadores es, por ejemplo, la famosa cámara de burbujas, que es una cámara en la cual cuando las partículas se mueven dejan un rastro, una evidencia, pues debido a que si las partículas se mueven generan, inducen un campo eléctrico, un campo magnético, ¿sí estamos? Y eso interactúa con esas estructuras de la cámara de burbujas, entonces queda una evidencia de que por ahí pasó ¿quién? Alguien, que no sé, pero son indicadores. Eso quiere decir que no es que necesariamente uno esté midiendo o esté percibiendo directamente esos entes físicos. ¿Sí? Miren que particularmente los problemas de Bunge giran más en torno a la física que incluso a la misma matemática. Claro que cuando se mete con probabilidad y eso pues ya va más con la matemática que incluso con la física. Pero particularmente en el primer punto de los problemas inversos el tipo se centra en la parte de la física. ¿Sí? Entonces miren que el hombre habla del experimento de Millikan. Me gusta el comentario que hace, que es que la gente no sabe que Millikan utilizó un cosito que se usa en las peluquerías. Un spray, ¿cierto? Sí, es un atomizador o spray. ¿Estamos? ¿Para qué es eso? Para que las partículas que salen de ese atomizador estén cargadas eléctricamente. ¿Cómo se cargan?
se cargan por fricción. ¿Estamos de acuerdo? Las partículas se cargan por fricción. Entonces, cuando las partículas entran dentro de un sistema que es un tanquecito con aceite, esas goticas van cargadas eléctricamente. El tipo tiene un condensador de placa plana, una placa, otra placa, aquí está el aceite, ¿sí? Ese condensador, ¿qué hace? O esa estructura, ¿qué hace? Pues tiene un campo, las placas tienen carga eléctrica, entonces generan un campo eléctrico, ¿sí estamos? Y entonces hay dos instancias en el experimento, la primera instancia y la segunda. La primera instancia es, con mecánica de fluidos, determinar la velocidad crítica en caída de las goticas, ¿sí? Usando una cosa que se llama, usando una ecuación que se llama la ley de Stokes, para determinar el comportamiento de una gotica dentro de un fluido. Después de que usted ha determinado la velocidad crítica en caída, usted puede determinar el radio de la gotica, bueno, y unas características que tiene la gotica, y luego ahí sí prende el campo eléctrico, y después de que prende el campo eléctrico, entonces usted determina la aceleración de la gotica dentro del campo eléctrico. ¿Sí estamos? El movimiento ahí. Y después de eso, ahí sí usted determina la carga de la gotica. Pero eso no es el único problema. Ahora, usted que tiene la carga de la gotica, usted tiene que asumir que la carga eléctrica está cuantizada. ¿Qué quiere decir? Que esa carga Q es múltiplo de un número entero de otra carga Q fundamental. Entonces, así, después de hacer las diferentes medidas y estimar ese valor Q fundamental, E, entonces él estima el valor de E. ¿Va a entender? Tenga presente que él no es el único que está haciendo ¿qué? Ese experimento. En ese momento hay otra gente que también está haciendo ¿qué? El experimento. ¿Sí estamos? Y entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado porque pues no es la única versión que hay de la carga del electrón, habían otras versiones. ¿Sí estamos? Pero pues Millikan se gana el premio Nobel por ese experimento. Insisto, no es difícil y es bien interesante. Pero recuerden, lo que aclara Bunge, lo importante que dice Bunge ahí es que el man no puede ver un electrón, que es que uno no puede siempre esperar que todos los entes físicos que uno está calculando los pueda ver. Y uno sabe que la ciencia se hace así. O si no, preguntémosle aquí a mis amigos, a los que les gusta tanto los agujeros negros, ¿cuántos han visto? ¿Cuántos han visto? Entonces no hemos visto. Pero hay indicadores, hay indicativos de que allá hay un agujero negro. De hecho, hay indicadores que dicen que en el centro de cada galaxia debe haber ¿qué? Un agujero negro. ¿Cuáles son los indicadores? Pues unos entes físicos que sí vemos y que se comportan de una manera tal que implican que allá está ese fulano. Entonces, ¿quiénes son esos indicadores? Por ejemplo, en el caso del agujero negro en el centro de la galaxia. Pues los indicadores son partículas que se están moviendo y que se mueven de una manera tal que uno puede inferir que hay un campo gravitacional que hace que se muevan de esa forma y no de otra forma. ¿Van a entender? O sea, si no existiera ese campo, las partículas libres se morían de otra forma, o incluso influenciadas por las fuerzas gravitacionales de las partículas que están alrededor, se morían de maneras diferentes a como se mueven cuando están en esa región. Luego lo que uno infiere es que allá hay un ente físico exótico, un agujero negro. Claro, y como hay unas leyes físicas ya establecidas, digamos, de gravitación, etc., que funcionan acá localmente, entonces uno dice, si la fuerza de gravedad newtoniana funciona bien allá, entonces más o menos el ente físico que está allá debería tener tal masa, porque la dinámica de las partículas es esa. Todos son indicadores que le hacen a uno inferir entonces que allá hay que un agujero negro. ¿Saben cómo es? Eso es lo que dice uno. Que no esperen que todo sea... Claro, y creo que está en el punto de Kant, porque recuerden que es que él decía que Kant, él decía, no digo yo, él decía que Kant hablaba de que es necesario percibir los entes físicos para ser susceptibles de medida, pero si usted no los está viendo, pues ¿cómo los va a medir? Entonces dice, eso es peligroso porque si usted no ve electrones, ¿cómo los mide? Y si usted no ve agujeros negros, entonces ¿cómo los mide? Pero entonces ahí no tendría la pregunta, ahí sí no vendría ya pues al final, otra vez los bienes al final. Por eso él trata, a eso se refiere de que hay filosofías buenas y malas para la ciencia. Digamos, cuando una filosofía se centra hacia la parte de los sentidos y solo los sentidos, obviamente eso va a ser dañino para la ciencia. ¿Por qué? Porque pues, digamos, la ciencia la físico-matemática que utilizan casi todas las ciencias ahorita son imperceptibles a los sentidos. O sea, hay cosas que no sabemos que están, o sea, no las vemos, pero sí las podemos encontrarlas. Yo creo que Mario Bunge lo que dice al momento de decir que es una filosofía mala o buena, pues a mi parecer sería como que, o sea, que la filosofía buena es aquella que nosotros podemos desatar a los sentidos, o sea, desligar de los sentidos
para no darnos una verdad, que digamos que él le hace una fuerte crítica a Kant, que él dice que Kant se centra tanto en los sentidos, Sí. que él no tomaría como tal, o sea, en el momento aquí él no tomaría la cuántica como verdadera, que eso es el comienzo del video. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo, o sea, que en ese tipo de cosas, con lo que hablas tú, de lo que nosotros no podemos ver y percibir, desde ahí también se puede ligar lo que es la filosofía buena y la filosofía mala para la ciencia, o sea, para la Sí, ciencia. sí, sí, yo entiendo. Ahí el punto es el siguiente, miren. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando a David Hume? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de David Hume, si ustedes revisan con cuidado lo que discutíamos de la posibilidad de adquirir conocimiento o no y a través de los sentidos y todo, ustedes notarán que al final, y en mi criterio humilde, no necesariamente diciendo que Bunge tenga razón, pero sí pareciera ser que uno se podría apoyar en filosofías que le permiten hacer ciencia y no en filosofías que parecen decir que la ciencia no se puede hacer. Si ustedes se dan cuenta, David Hume en algún momento yo sentía que nos prohibía de alguna forma poder hacer ¿qué? Ciencia, porque no había un conocimiento, es decir, así se me olvidó. Sí, sí, o sea, reduce las posibilidades de hacer ciencia porque los sentidos jugaban un papel fundamental, pero al final él decía que nunca se podía llegar a una idea verdadera porque él podía falsear esa idea. ¿Se acuerdan el ejemplo de la gravedad? Que él decía, es que uno no puede decir que hay causas y efectos, que es el juego, y el juego de las ciencias, particularmente las ciencias físicas en general, no siempre, es buscar causas y efectos, pero entonces él hablaba de la causa y el efecto, y que no necesariamente existía la causa y el efecto. ¿Sí estamos? Y entonces, porque él podía en su mente decir, la manzana siempre cae, pero él en su mente podía decir que la manzana que no caía, o sea, podía soltarla y la manzana quedarse que ahí. Entonces decía, entonces es una manera de falsear, entonces no siempre hay consecuencia entre la causa y el efecto. ¿Se me entiende cómo es el juego? Entonces, en ese momento yo decía, uy, o sea que eso nos impide de alguna forma hacer física porque no hay una causa y hay una consecuencia o un efecto de esa causa. Sentía yo que eso no era bueno para la ciencia, en ese punto, en ese momento. No sé, entonces yo pensaría que si Mario Bunge habla de filosofías buenas y habla de filosofías malas, de pronto está pensando en ese tipo de estructura. ¿Sí me entienden cómo es? Las condiciones. Oye, por ejemplo, cuando viene al caso de los problemas inversos, precisamente dice que para obtener ciertos datos, ciertos parámetros del modelo, se obtienen a partir de datos observables. Pero recuerdo mucho que Tabeo escribió una especie de flechita, datos, parámetros del modelo, pero para hacer un tránsito entre datos a los parámetros del modelo, en ese camino tiene que haber pasado por una interacción del sistema físico. Por ejemplo, para el PIB, que se mide por medio de indicadores, pero se parten unos datos, como está el nivel económico, como está el ingreso per cápita por la población, Sí. Pero para usted estimar el PIB, tiene que haber pasado por un sistema, una interacción, por ejemplo, cómo está el comportamiento global de la economía, cómo está el crecimiento económico a parte de los sectores, ¿sí? Entonces, planteaba eso. Además, me llamó la atención una vez que los problemas inversos son despreciados por los filósofos. A los filósofos no les gustan los problemas inversos. Y plantea lo siguiente. Y ese es nuestro primer problema inverso. Plantea ese primer problema inverso que a los filósofos no les gusta tratar. Problemas inversos. Esos son los que llamo problemas no planteados. Ah, sí, pues él no los llama, ¿no? Él dice que hay un personaje, no tengo el nombre ahorita en la mente, que los, ¿cómo se llama? Adam. Adam, eso. Ya que es Adam. Eso, que el hombre plantea que esos problemas inversos realmente no son problemas inversos, sino son problemas mal planteados. ¿Estamos? ¿Qué les digo yo? ¿Cierto? ¿Qué les digo yo? Que particularmente me pone un poco preocupado respecto a lo que dice Bunge, en el sentido de que
Pues los problemas inversos son una forma de mantener por lo menos la física en acción, de alguna forma, porque miren, yo aquí tengo el mapita que él escribe y dice, miren, lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, respecto a los indicadores y eso, en un momento que él dice, tenemos una hipótesis, ¿cierto? Entonces tenemos unos indicadores, ¿cierto? Esos indicadores tienen unas propiedades, o sea, lo que estamos tratando de buscar es propiedades de inobservables o objetos no observables a partir de propiedades sí observables, y para eso tratamos de usar esos ¿qué? Indicadores, ¿sí? Usando métodos deductivos y obviamente usando una hipótesis de comportamiento de no observable, ¿sí? Obviamente eso es complicado porque pues siempre está sujeto a la ¿qué? A la hipótesis, que de hecho es particularmente lo que lo lleva al segundo problema, que es el problema de las probabilidades. ¿Sí estamos? Por eso es que, claro, es que él dice, bueno, sí es chévere y todo, pero es que hay un problema, es el problema de la hipótesis. El problema de la hipótesis es complicado, porque es una ¿qué? Hipótesis, es complicado, ¿cierto? Por ejemplo, hay algo chévere, a mí me gustó una cosa. Lo que pasa es que la física se hace muy así, por eso digo que el man es muy pasados con la física, más que con la matemática en algún momento, es porque, por ejemplo, él dice que el problema al inverso es curioso, además porque hay indicadores, pero igual en física, por ejemplo, hay muchas variables que no son observables. Y por ejemplo, pone un ejemplo que es muy chévere, el man dice, una variable no observable en física es el hamiltoniano. Todos saben que es un hamiltoniano, ¿cierto? Entonces estamos hablando de chino. Un hamiltoniano es esto. Vamos a escribirlo. Él dice, el hamiltoniano es un no observable. Hamiltoniano. Entonces el hamiltoniano está definido, digamos, de una manera muy light, como T más B. ¿Qué pasó, mi hermano? Cuénteme, si no me di cuenta. No, que es cuando hace como el esquema de... Sí, cuando hace como un esquema que dice estas no son observables y baja y que... Sí, creo que lo del esquema ya lo pasamos un poquito, que fue cuando lo discutimos con él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De los observables, no observables, la hipótesis. No, es que aquí voy a poner, él plantea que, por ejemplo, en física hay no observables, pero obviamente no los utiliza. Es decir, no, hay no observables, pero no los utiliza como fundamentales para, digamos, trabajar con observables. ¿Se va a entender? Es decir, el hamiltoniano no es observable, pero estos, bueno, no tanto, tampoco, de alguna forma lo son, en el sentido de... El hamiltoniano está construido por dos cosas, ya voy allá. Entonces está T y está B. T es lo que uno llamaría la energía cinética del sistema. Pues, digamos que en una estructura sencilla sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, hablando en términos de la velocidad. Entonces uno dice, miren, yo puedo definir la masa o conocer la masa, ¿es un observable? Sí, la masa es un observable. De hecho, hay un aparato que también dice Bunge, dice, los aparatos en teoría de la medida, no hay aparato que mida universalmente todo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hay es aparatos que miden puntualmente cosas. Entonces, por ejemplo, pues para la masa, pues puntualmente hay un aparato que mide la masa en kilogramos. Ese aparato no podrá medir ¿qué? La velocidad, porque para medir la velocidad habrá otro aparato. ¿Están de acuerdo? Estos dos son observables, claro, son observables, o sea, uno los puede medir. Incluso, pues la velocidad podría ser también, de alguna forma, pensaría yo, y si estoy entendiendo bien, no necesariamente un observable estrictamente, pero se compone de observables, aunque uno sí tiene aparatos para medir directamente la velocidad, ¿sí me va a entender? Mientras que es que para medir directamente el hamiltoniano no. Y ahora entonces supongamos que hay una energía potencial, podríamos poner el caso más light del mundo, que sería este, digamos MGH, que sería la energía potencial gravitacional cerca de la superficie de la Tierra. Entonces este hamiltoniano representa este problema. Esta es una masa m, está a una altura h respecto al suelo. El suelo es mi sistema de referencia origen para medir esta altura. Entonces el hamiltoniano me habla de la energía del sistema, pero la energía del sistema no es un observable en sí. Los que son observables son la masa, la velocidad, la gravedad y la altura. ¿Van a entender? Entonces lo que él dice es que lo que hacemos con esto son los famosos indicadores.
¿Sí estamos? Es decir, Como la unión de varios. sí, es una cosa que depende de observables, pero no necesariamente es el objeto en sí que estamos estudiando por allá al fondo, como el agüero negro. ¿Sí me entienden? No, ese es el truco, ese es el juego. Eso es lo que yo entiendo respecto a lo que él dice. Me parece interesante porque lo que le hace a uno pensar es que pues que de alguna otra forma hay un problema intrínseco en lo que se hace en física a veces, que es eso. Pues siempre dependemos en física, aunque él se centra más en las ciencias sociales, ¿no? Porque no sé si se dan cuenta que él habla personalmente de las ciencias sociales, porque él dice, eso es lo que no hacemos en ciencias sociales, es decir, que los indicadores en física y matemáticas están de alguna forma bien optimizados, pero que los indicadores en las ciencias sociales son un poco más vagos, como más sesgados, no sé, como que no son como tan puntuales o también llevados para poder definir las cosas. Y entonces pone el ejemplo, particularmente, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que él dice que después entonces la ONU, creo que es, Sí, la ONU. ¿sí? Hace un cambio en nuestros indicadores. No es una medida para mirar, sino da otro tipo. El crecimiento económico, si no dice, mire, tenemos que mirar la educación, la salud, bla, bla, bla. Entonces complejiza un poco más el indicador. ¿Sí estamos? Entonces dice, es que en ciencias sociales los indicadores son difíciles. Recuerden que es que en ciencias sociales los indicadores son difíciles porque es que el objeto de estudio tampoco es que sea tan fácil. Porque este indicador, pues es de un evento que generalmente es tranquilo y en cualquier lugar del planeta, que particularmente resultó ser el ejemplo que siempre pongo, se comporta bien en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que para ellos eso no es tan trivial. Aquí tengo el ejemplo de Maxwell, que es donde yo les digo, miren, este es el rotacional.